Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradeceros a todos estar aquí, aunque el alcalde de Bilbao pues, nos ha animado a salir de pinchos, ¿no?, a partir de la 1, con lo cual es todo un logro de que hayáis llegado hasta aquí. Perfecto. No sé si... Sí, perfecto. Tras hablar con bastantes personas que, me preguntaban sobre la ponencia, una de las cosas que más me ha sorprendido es que algunos me decían, es que va a ser seguramente muy técnica y vas a hablar de cosas que probablemente no interesen o sean un coñazo, ¿no? Y efectivamente la tecnología muchas veces lo es, aunque la palabra tiene algunas connotaciones un poco peliagudas, el Open Data. Voy a usar Open Data y no datos abiertos porque creo que lo correcto es utilizar la denominación original, aunque realmente luego en español va a ser datos abiertos. Pero realmente no voy a contar nada que tenga que ver con la tecnología. Voy a contar muchas cosas que últimamente además están de mucha vigencia y que creo que pues, nos pueden afectar a todos, ¿no? ¿Qué es Open Data? Lo primero es intentar definirlo para que todos entendamos de qué estamos hablando, aunque en el fondo es un concepto bastante abstracto y bastante amplio en cuanto a todo lo que cae debajo de ella, ¿no? Pero esencialmente se puede resumir como todas aquellas tecnologías y políticas relacionadas con el hecho de favorecer el flujo de datos entre diferentes partes y en concreto ciudadanos, administraciones públicas y empresas, en todos los sentidos, porque como veréis vamos a hablar de cómo los datos fluyen desde una administración pública hacia las personas y los ciudadanos, pero también desde las empresas hacia la administración pública y viceversa, ¿no? Realmente tiene mucha relación con algunos conceptos que también se están poniendo de moda y que creo que son relevantes y conviene mencionar, ¿no? El primero es Open Government, precisamente, que supongo que habréis escuchado y que precisamente está muy de moda ahora mismo con todo el movimiento 15M y, bueno, pues con muchas de las cosas que se han puesto encima de la mesa. Si hablamos de Open Data, no tenemos que olvidar que muchos de los datos, y no todos los datos que maneja una administración pública de cualquier tipo, son propiedad teórica del ciudadano, que es, entre otras cosas, quien lo paga habitualmente, ¿no? Con lo cual, Open Government y todas las estrategias orientadas al Open Government precisamente están centradas en otras cosas, liberar y mejorar el acceso de las personas y de las empresas a los datos. Luego, otra cosa importante, cuando hablamos de datos crudos, hablamos de información de diverso tipo, pero muchísimas veces, y teniendo en cuenta que hablamos de cualquier tipo de ámbito, pues puede ser el financiero, pero también puede ser el ecológico, puede ser el político, todos ellos tienen un contexto y ese contexto tiene que estar presente a la hora de liberarlos. Y aparece una cosa que se llama web semántica, que de momento, pues bueno, no deja de ser una entelequia en muchísimas cuestiones en el ámbito de Internet, pero que lo veremos pronto aparecer como una línea clara en la evolución de Internet tal como lo conocemos ahora mismo. Y es esencialmente darle contexto a los datos y situarlos en un ámbito que precisamente nos ayude a entender de qué hablan esos datos, ¿no? En muchos casos, no siempre, pero en muchos casos los datos están también vinculados a las posiciones geográficas en las que se están generando, con lo cual la geolocalización y toda la tecnología que permite asociar esos datos a un punto concreto dentro de un mapa también van a estar muy presentes. Otra de las cosas que también tiene mucho que ver con Open Data es Internet de las cosas. Internet de las cosas es algo que empieza también a aparecer, a asomar la cabeza y que se basa esencialmente en que hay, y ya lo había, porque todos los servidores que están en Internet en definitiva son cosas, ¿no? Pero se basa en el hecho de que a partir de ahora pues una farola puede estar conectada a Internet. Precisamente voy a elaborar un poco esto porque tiene mucho que ver con ello. Imaginemos que un ayuntamiento tiene todas las farolas conectadas en una red, precisamente que está conectada a Internet, y las farolas son capaces de mandar datos de manera completamente independiente sobre qué consumo tienen, qué actividad han tenido durante un periodo determinado de tiempo, etc. Toda esa información
la generan las propias farolas y no hay nadie que esté por detrás gestionándola, ¿no? Se recibe y ese simple dato nos puede dar la idea de cómo se está consumiendo la energía en un ayuntamiento determinado. A partir de ahí podemos imaginar cómo evoluciona esa idea y cómo desde ahí podemos llegar a pensar en el comportamiento más o menos ecológico de un ayuntamiento, de una empresa, en un momento determinado si analizamos precisamente cómo se produce ese consumo, ¿no? Y por último, y qué duda cabe, que también es muy importante, y de hecho hoy se ha hablado de Basilea III y tiene mucho que ver con ello, la transparencia empresarial y en el ámbito financiero con muchísimo mayor precisamente, sentido. Al final, si estamos hablando de relaciones entre personas y empresas, administración pública y empresas, es esencial entender que la transparencia empresarial pasa, entre otras cosas, por la liberación de determinados datos y la estructuración de esos datos para que determinadas partes las puedan consumir. Por supuesto, los clientes, entre otras cosas, pero también la administración pública, ¿no? Con los datos se pueden hacer muchísimas cosas. Aquí he puesto algunos verbos de cosas que podemos hacer con unos datos una vez que han sido liberados. Los podemos simplemente navegar por ellos, extraer, incorporar a otros datos que han llegado de otra fuente, podemos transformarlos, podemos limpiarlos, podemos elaborarlos. En definitiva, podemos hacer muchísimas cosas y la cuestión está en entender qué ocurre desde que un dato sale hasta que se convierte en información relevante y se convierte en una decisión determinada o en una información que sea relevante para alguna de las partes, ¿no? A partir de ahora, mi idea es hacer un recorrido por los ejemplos que tenemos ahora mismo, que son quizá los más relevantes en el día de hoy, pero os puedo asegurar que de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, esto se convertirá en un estándar habitual. Es decir, los datos cada vez más tienden a ser abiertos, cada vez más tienden a estar a disposición del ciudadano, de las empresas y de las personas, y de alguna manera tenemos que entender cómo nos enfrentamos a ellos, para entender también qué nos ofrecen y cómo podemos aprovecharlos, ¿no? Uno de los ejemplos más claros de datos abiertos es la iniciativa del Banco Mundial. El Banco Mundial, desde hace 1 año aproximadamente, lanzó un proyecto en el que ha colocado sus bases de datos, que están evidentemente elaboradas en base a todos los estudios, análisis y trabajos que hacen en todo el mundo de diferentes ámbitos, desde la presencia de la mujer en la agricultura del Sudán hasta el grado de pobreza que puede llegar a tener un país desarrollado, ¿no? Todo ese tipo de información, que a priori puede resultarnos más o menos relevante a nosotros, está liberada y puesta en una base de datos a la que se puede acceder. Y no solo eso, sino que el Banco Mundial precisamente se ha planteado, se ha colocado como uno de los líderes de cara a la liberación de los datos y al Open Data en el mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el que quiera se puede dar una vuelta por todo el mundo y entender o ver algunos de los datos que muestran. Hay una serie de principios muy relevantes a la hora de aproximarse al Open Data y a los datos abiertos de cara a aprovecharlos, ¿no? Y es qué podemos exigir o qué tenemos que exigir o qué podríamos llegar a exigir en un momento determinado a la otra parte, que puede ser una administración pública, una empresa u otras personas, a la otra parte en cuanto a los datos que nos está mostrando, ¿no? En primer lugar, que sean completos, cosa que a día de hoy evidentemente no lo es y yo creo que eso es una utopía, pero la realidad es que si yo le estoy pidiendo a una administración pública que me informe sobre algo, me gustaría que me informara y que me diera todos los datos completos, no solo una parte. ¿De acuerdo? Yo últimamente, sobre todo con las elecciones pasadas, pues he comentado con varias personas que la información que se va conociendo de los escrutinios de cualquier elección siempre es incompleto porque dan resúmenes de ellos. Si supiéramos todos los datos de todas las circunscripciones, de todos los sitios y de los recuentos de todas las mesas, probablemente podríamos entender mejor cuál es el proceso por el cual determinados ayuntamientos terminan con una colocación determinada o, en el caso de unas elecciones generales, por qué en un momento determinado un diputado más o un diputado menos se consigue en determinados sitios, ¿no? Información que no conocemos, que conoce solo una parte. Recogidos en origen. En este caso, el principio se basa en que cualquier camino que recorra un dato desde el momento en el que se generó hasta el momento que nos llega a nosotros probablemente pueda haber llegado
a trastocarlo o modificarlo. De manera que si yo los puedo tener recogidos del origen, acordaros de las farolas, pues probablemente tenga información más fidedigna de lo que está ocurriendo de verdad. La cadencia temporal. Los datos tienen validez durante un periodo de tiempo. Hay datos que tienen una validez de un año, como el resultado de una empresa el año pasado, y hay datos que necesitan generarse o recogerse en tiempo real. Con lo cual, que duda cabe que la cadencia temporal en la que recogemos el dato y lo presentamos a quien lo está consumiendo es otro de los elementos fundamentales. Accesibles. La accesibilidad, que es algo que en el ámbito de Internet se puso muy de moda y que precisamente se centra mucho en preocuparse de la otra parte, de la parte que está consumiendo la información, en el caso de los datos también es relevante. Los datos tienen que presentarse de manera que, independientemente de las condiciones de la persona o de las máquinas o de los usuarios que están recogiéndolos, sean accesibles y plenamente entendibles por ellos, ¿no? Estructurados. Aunque esto también puede ser difícil, pero de alguna manera los datos tienen que venir mínimamente trabajados o estructurados para que representen la realidad de la que me está llegando, ¿no? Si yo estoy reflejando pues precisamente en un ayuntamiento una serie de datos que tienen que ver con los consumos de energía de los servicios públicos, la información tiene que reflejar ese modelo y sobre todo reflejar de dónde viene y dónde ha sido generada. Tengo que tener información de, pues bueno, este dato me viene de la farola X, que está situada en tal sitio y que está en tal barrio. Y por último, hay una parte fundamental, no discriminatorios, viene un poco consecuencia también de la parte de accesibilidad, y hay otra parte fundamental que en todo caso, digamos que en este caso aplica exclusivamente a la parte de Open Government, de gobierno abierto, que tiene que ver con la capacidad que tengo yo de utilizar esos datos y el modelo de cesión de esos datos hacia la otra parte, ¿no? Hay datos que son evidentemente quizá más sensibles en una empresa, con lo cual quien lo tiene que ver tiene que cumplir una serie de requisitos, entre otros de seguridad, pero en el caso, por ejemplo, del Open Government, en teoría, y ahora vemos que la práctica evidentemente no es así, en teoría los datos tienen que tener un modelo de cesión en el que yo pueda aprovecharlos de una manera abierta, teniendo en cuenta que son, entre otras cosas, propiedad mía, en teoría, y si nos atenemos un poco a la definición de gobierno abierto y de que yo, en definitiva, soy propietario como ciudadano de esos datos, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente aparece una cosa que es Wikileaks, que liberan, es un ejemplo claro de Open Data, en el sentido, Open Data forzada, porque evidentemente no estuvieron muy de acuerdo con ello, ¿no? Los propietarios de los datos, de repente aparece Wikileaks y liberan una serie de datos que, bueno, si vamos un poco a las definiciones o a los requisitos que les estábamos pidiendo, no los cumplen en muchos casos. Un cable es una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia, con lo cual en el fondo lo que tienes es un texto que tienes que reconocer y demás. La estructura de los datos no está muy clara. Lo que tengo claro es que son datos que están generados por un gobierno y que, en definitiva, pertenecen a la actividad de un gobierno que está elegido por una serie de ciudadanos. Pero evidentemente no estaba muy contento con ello, ¿no? Al final, muchos de esos datos se mantenían en el ámbito del secreto, ¿no? Con lo cual, pues, Open Data, a día de hoy, el concepto tiene una serie de límites que tienen muchísimo que ver con, con el modelo social y el modelo económico que nos hemos llegado a plantear. Al final, os puedo asegurar que muchos ayuntamientos no están muy por la labor de publicar el gasto público que han tenido o las adjudicaciones de todas las licitaciones que han tenido durante un año, cosa que se está exigiendo y se está pidiendo, porque evidentemente hay procesos de licitación y procesos de adjudicación que no han sido completamente transparentes, ¿no? Con lo cual, el hecho de que de alguna manera alguien les obligue a ello, pero no lo estén haciendo, no me voy a meter en el ámbito de la legislación y de la organización precisamente de cómo se están liberando, pero probablemente tengamos que avanzar mucho de cara a que finalmente tengamos ayuntamientos responsables que lo hagan incluso de motu propio y sin necesidad de que haya una ley por detrás, ¿no? Algunos ejemplos que ya están funcionando, evidentemente tendríamos muchísimas, a día de hoy teníamos muchísimas lagunas en muchísimos casos, pero bueno, hay algunos ejemplos que nos pueden ayudar a ver hacia dónde estamos yendo, ¿no?
Cuando los datos abiertos se enganchan con el ciudadano, en el ámbito de la administración pública, entonces estamos hablando de que el ciudadano participa gracias precisamente a tener a disposición determinados datos, participa de la gestión de sus administraciones, ¿no? En este caso es un ejemplo del Reino Unido, en el que hay una web que no es, y aquí esto lo veremos más adelante, que no es oficial, sino que es una empresa privada, ha cogido unos datos que sí son públicos de los ayuntamientos y los municipios de determinadas zonas, y permite a los usuarios de esos ayuntamientos que publiquen información sobre problemas que hayan encontrado en la vía pública. Y esa información queda registrada y se le pasa, de alguna manera, que de momento creo que no está muy clara, se le pasa a los respectivos ayuntamientos, ¿no? Por ejemplo, y aquí hablamos ya de un trabajo posterior de análisis y de trabajo con esos datos, un análisis de la bondad de las escuelas en determinadas zonas, en un ámbito geográfico determinado. Esto es una aplicación que te permite ver las escuelas y un ranking de esas escuelas, pero aplicado a la escuela que tú estás buscando, con información pública precisamente de los análisis y exámenes que se suelen hacer a las escuelas públicas de cara a valorar su bondad. Otro ejemplo, ¿dónde van mis tasas? ¿Dónde van mis impuestos? También de UK, también una empresa privada que ha establecido un modelo en el cual tú le puedes decir cuánto has pagado de tasas en un año determinado, de impuestos, o en unos años determinados, y te permite de una manera relativamente sencilla, con datos públicos muy básicos, que es el reparto de gasto de una administración pública, decir hacia dónde se ha ido tu dinero. De toda la pasta que has metido, que has pagado en impuestos, ¿a qué concepto ha ido cada uno de ellos? Probablemente nos llevaríamos sorpresas, ¿no? Cabe resaltar, en España empezamos a hacer determinadas cosas y yo creo que vamos bastante avanzados respecto a otros países. Hay una iniciativa que se llama Plan Aporta. En el Plan Aporta se ha hecho una especie de base de datos de fuentes de datos abiertos en España y bueno, pues conviene, yo creo que por lo menos darle una vuelta, que seguramente se encuentra alguno con sorpresas, ¿no? De cara a la empresa, hay que pensar qué puede aportar o qué puede ofrecernos Open Data, más allá, evidentemente, de otras cosas en las que no me voy a meter, que son evidentes, como mejorar mi relación con otros, con la administración pública, pues, por ejemplo, de cara a precisamente los impuestos, ¿no? Por supuesto, el mejorar la relación con su ecosistema, clientes, proveedores y demás, y yo creo que esto en el mundo Internet ha sido cada vez más evidente. Cuando una empresa se abre hacia el exterior, la ventaja es evidente, ¿no? Pero luego también se están planteando nuevos modelos de innovación dentro de las empresas y en el ámbito de las empresas para proponer nuevos servicios y proponer nuevas maneras de hacer las cosas. Una vez que tengo los datos, puedo trabajar mejor y ser más eficiente. Y luego también aparecen nuevas oportunidades de negocio. Estas empresas que os he enseñado antes son empresas que son startups, que tienen ahora mismo la idea de, bueno, pues voy a aprovechar los datos que ya hay para dar aplicaciones que a mis clientes les puedan llegar a interesar. Trabajo los datos, ¿no? Hay, por ejemplo, una empresa, una consultora que se llama Data Market, que te ayuda a desarrollar aplicaciones y plantear aplicaciones de uso de los datos abiertos. Otra que es española, de unos amigos, Abre Libros, que ha participado en un concurso que se llama Abre Datos y que precisamente te permite buscar libros en todas las bibliotecas del territorio español, en la información que es pública. Con lo cual, pues, ¿qué se está haciendo? Aplicaciones, datos premium, funcionalidades añadidas y, en definitiva, cualquier cosa que pueda dar valor a un dato que en origen viene en crudo. Y yo creo que cabe hacerse la pregunta en qué afecta a cada uno de nosotros en el ámbito social, cultural, económico y personal el que de repente aparezcan una serie de datos, ¿no? Y yo creo que con eso nos podemos ir todos a la comida. Os doy las gracias y, bueno, encantado de recibir preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Antes de dejar que marche a la comida, no se escucha bien, vamos a hacerle que responda algunas de las preguntas. Han llegado muchísimas, pero bueno, vivimos en una sociedad hipertecnificada. ¿Hasta qué punto la tecnología no está separando el contacto con las personas físicas, de las relaciones personales, sobre todo en segmentos como las finanzas, en los que parece ser que el contacto
el mirarse a los ojos sigue siendo importante. Yo creo que al final la tecnología se puede usar bien o mal. En este caso lo importante es que tengamos nuevos elementos de contacto y que luego los podamos aprovechar para tirar de los antiguos, de poder luego tomar una caña y poder comentar, en este caso, unos datos que te han pasado, ¿no? Bien. Hay una pregunta que nos llega vía correo electrónico y dice que firma Botín. Bueno, no sé yo cuál es de ellos, pero bien. Hay que cuadrarse. No creo que sea él, por lo que dice. Fíjate, en un mundo donde Internet está a la orden del día, ¿tiene sentido que mi caja tenga oficinas físicas hasta en pueblos con 107 habitantes y que en cambio me cobre 3 euros por hacer una transferencia que hago yo mismo online, con coste cero, a otra cuenta mía dentro de mi propia ciudad? Lo pregunta Botín, decía. No es verdad. No, yo creo que no, porque Botín vive de eso precisamente, ¿no? Realmente no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que de momento el modelo económico se montó respecto a una estructura que ya va quedando obsoleta, pero digamos que eliminarla yo creo que no tiene sentido ahora mismo, sobre todo porque evidentemente tenemos un impacto que a día de hoy yo creo que es difícilmente medible, ¿no? Alejandro Pedro, a través de Facebook. Este concepto del Open Data para las instituciones públicas es clave para mejorar la imagen de los políticos. ¿Pero realmente interesa? ¿Hay algún organismo público español que lo esté aplicando? Es una buena pregunta. Yo creo que precisamente es lo que comentaba antes de manera muy breve. Ningún ayuntamiento a día de hoy está dispuesto a abrir todos sus datos a todas las personas. Ninguno. Yo creo que ahora mismo probablemente haya siempre algo debajo de alguna alfombra que no se quiera enseñar. Lo que creo es que en un momento determinado, y movimientos como el 15M lo han demostrado, creo que puede haber una presión social y estructural dentro de la sociedad, precisamente para que se tienda a valorar mejor aquellas personas, aquellos políticos, aquellas administraciones que realmente siguen a rajatabla este principio. A día de hoy yo no conozco ningún caso de una administración pública de ámbito local o general que esté realmente aplicándolo al 100%. Pau Montserrat, vía Twitter, nos dice: ¿puede ser una forma de desinformación emitir demasiada información? Repito, porque parece un trabalenguas. Puede ser una forma de desinformación emitir demasiada información. Ok. ¿Cuál será el papel de los intermediarios de la información? Esencial. Ahora mismo estamos hablando, como ya ocurre en Internet, de que se están generando y se van a generar miles y miles y miles de millones de datos, pero a nosotros lo que nos interesa es que nos los den trabajados, con lo cual a nosotros lo que nos interesa es que alguien, entre medias, trabaje con esos datos y nos dé información que realmente nos sea relevante. Y de hecho yo creo que la parte interesante, y entre otras cosas el negocio, está en convertirte en un intermediario que aporte valor con unos datos que a día de hoy por sí solos tampoco lo tienen. Pero fíjate, parece que te está escuchando y es una conversación, porque vía Twitter Ideable dice: me arriesgo a hacer apps con Open Data cuya actualización, corrección y disponibilidad yo no controlo. Es mucho riesgo, ¿no? ¿Hacer el qué, perdón? Hacer aplicaciones. Aplicaciones, sí. Claro, bueno, evidentemente aquí hablamos de que en teoría el ecosistema de Open Data pasaría porque todas las partes que están implicadas en él lo hagan de manera abierta también y libre. La realidad es que no es así, con lo cual yo creo que, a ver, aquí te metes en el ámbito de la libertad de una empresa por cerrar y ofrecer algo cerrado, y tú no puedes ir contra eso, ¿no? Por mucho que Apple quiera cerrar su market, no vas a poder ir contra ello. La realidad es que lo que sí hay es una responsabilidad de las administraciones públicas de que sí sean libres y sean accesibles. Y en ese caso sí que tienes que exigir en las administraciones públicas que los datos se estén transmitiendo a través de un ecosistema que sea accesible y libre para todos y que no suponga un gasto y ni esté cerrado, ¿no? Fíjate que nos dice Alfonso Eloague, nos dice: datos y montañas de datos, conocemos a la vecina del quinto, Hacienda nos conoce a nosotros, pero ¿realmente nos conocemos a nosotros mismos? ¿A dónde van dirigidos los datos y cuáles son sus objetivos? Dependería mucho de los datos, ¿no? Pero yo creo que si tenemos que hacer una reflexión interna, y esto ya casi es una valoración filosófica, al final tenemos que establecer modelos para filtrar y no vernos desbordados por los datos en primer lugar, y luego aparte entender qué datos y de qué manera los podemos aprovechar. Y eso evidentemente requiere un modelo de madurez en la captación de los datos que todavía no tenemos. Ya en sí mismo el modelo de Internet y la información que captamos a través de Internet está saturándonos a todos con precisamente pues la infoxicación que llaman, la intoxicación de información. En el caso de que aumente
los flujos, evidentemente vamos a tener que hacer un trabajo extra, ¿no? Yo sigo, ¿eh? Nos Sí, queda sí. 5 Nos quedan minutos. 5 minutillos. ¿Qué valor añadido pueden aportar soluciones de core bancario a un portal de comercio online? ¿Es fácil su implantación? ¿Nos dice? En el caso de las aplicaciones de core bancario, en general, yo creo que cada vez más, o sea, y por el que nos entendamos todos, estamos hablando de las aplicaciones en las que residen los datos en un banco, cuentas, o sea, toda la información de posiciones, de valores y demás. La realidad es que Internet ya obligó en su momento, a finales de los años 90, a que esos datos se abrieran, porque claro, antes esos datos eran accesibles en una oficina a través de un terminal por un operador específico y de repente nos aparecen en un portal accesible a través de Internet y yendo por el éter, ¿no? Pero yo creo que es evidente que en un momento determinado tendrá que evolucionar, el core bancario se tendrá que abrir aún más y quizá no con las personas, que también, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que puede tener sentido es que en un momento determinado nosotros podamos acceder como usuarios a los datos de nuestros bancos de otra manera que no sea exclusivamente por Internet y se me ocurre un agregador bancario, una aplicación de gestión financiera personal en la que me lleguen los datos directamente desde el banco, desde el core bancario incluso. De manera que aplicaciones hay muchas, la realidad es que la innovación en la banca está yendo en parte por ese lado y en parte por dotar de determinadas ventajas y funciones a los usuarios. O sea que yo creo que debería ir por ahí. Sí. Pues te siguen al hilo, esto va en rabioso directo porque te preguntan ¿qué tendencia observas en el uso del CRM por parte de bancos y cajas? Pregunta Luisa. Yo creo que en ese sentido tiene mucho que ver con ello. Al final, los CRMs a día de hoy trabajan mucho con un análisis, un post-análisis de la información y lo que se saca pues, es fruto de un trabajo de masticación y elaboración de esos datos. La realidad es que si tenemos datos en tiempo real y si tenemos herramientas que nos permiten gestionar información en tiempo real, podremos llegar a adecuarlos mejor a necesidades de clientes. Lo están haciendo ya en banca online. En la banca online mucha de la relación con el cliente y en el ámbito del CRM ocurre en tiempo real. Ahora bien, lo que es cierto es que si yo estoy hablando de que, por ejemplo, un banco me dé una aplicación para gestionar mis finanzas personales en casa y tener esa información en tiempo real, el banco también está captando mucha información de mí que a día de hoy no está usando, ¿no? Con lo cual probablemente evolucione mucho en ese sentido también. Una cuestión también de seguridad o de esa preocupación que parece que es inherente, ¿no? al claro. abrir los datos y compartir esos datos, ¿no? ¿Qué restricciones de uso tienen los datos que se comparten en los diferentes procesos en una operación financiera? ¿Es posible que se expongan datos personales? Pregunta Antonio. En general, una operación financiera, y si hablamos de una operación financiera empresarial, no debería haber datos personales mezclados. Los datos personales pertenecen a otros ámbitos. En una operación financiera, todo aquello que esté legislado por parte del organismo regulador nacional, que sea una operación abierta y en bolsa, o sea una operación cerrada y sea simplemente una cuestión legal pura, tiene que ver con, requiere una serie de informes y de notificaciones a las entidades que intervienen y a las dos partes que evidentemente son necesarias. Ahora bien, deben ser seguras, porque es información sensible y además propiedad de las empresas. Aquí vuelvo un poco a la idea de antes, y también hay que entender que la propiedad de los datos es relevante a la hora de entender cómo se van a mostrar. Si estamos hablando de una empresa y los datos son propiedad de la empresa, ella es libre de entender cómo los va a utilizar. Una administración pública también es libre, pero no tanto porque nosotros decidimos quién está en esa administración y cómo van a gestionar los datos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ángel. Si te parece, lo dejamos Perfecto. aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien. Un aplauso también para él, por favor.